Ella desafió a su padre para salvar a su familia. Lo que hizo es heroico. Bienvenido y disfruta de la historia. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando Francisca Montero abrió los ojos en su habitación de lujo. Las cortinas de seda se mecían suavemente con la brisa matutina que entraba por el ventanal de su penthouse en el barrio de Polanco, en Ciudad de México. Desde pequeña había conocido solo una realidad: la opulencia. Como hija única de Guillermo Montero, propietario del conglomerado empresarial más influyente de la ciudad, nunca había tenido que preocuparse por el dinero. Los vestidos de diseñador italiano, los viajes en jet privado y las cenas en restaurantes con estrellas Michelin eran tan cotidianos para ella como respirar. Sin embargo, mientras observaba el amanecer sobre los rascacielos de la ciudad, sentía ese peso familiar en el pecho, esa inquietud que no la dejaba dormir desde hacía meses. A sus 25 años, Francisca no era la típica niña rica y consentida que muchos imaginaban. Detrás de su sonrisa perfecta y sus modales refinados, se escondía una mujer observadora y profundamente empática, características que su padre consideraba debilidades imperdonables en el mundo de los negocios. El ruido de la puerta la sacó de sus pensamientos. Era doña Carmen, la ama de llaves que había trabajado para la familia desde antes que Francisca naciera. «Buenos días, señorita. Su padre la espera para desayunar», anunció con una voz apagada que Francisca reconoció inmediatamente. Carmen tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «¿Qué sucede, Carmen? ¿Está todo bien?», preguntó Francisca incorporándose de la cama. La mujer desvió la mirada, pero Francisca pudo ver cómo se esforzaba por contener las lágrimas. «No es nada, señorita. Son cosas mías», respondió, alisando nerviosamente su uniforme. «Por favor, Carmen, te conozco desde que tengo memoria. Sé cuando algo te preocupa». La mujer mayor suspiró profundamente antes de hablar. «Es María, la nueva muchacha de la cocina. Su señor padre la despidió ayer por la noche». «¿La despidió? ¿Por qué? Apenas llevaba 2 semanas con nosotros. Llegó 10 minutos tarde porque tuvo que llevar a su niño al médico. Tiene solo 5 años y estaba con fiebre alta», explicó Carmen en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharla. El señor dijo que no toleraría excusas ni retrasos, sin importar las circunstancias. Francisca sintió cómo la ira se acumulaba en su pecho. Este no era un incidente aislado. En los últimos meses había presenciado cómo su padre se volvía cada vez más implacable con el personal de la casa y con los empleados de sus empresas. Rumores de despidos injustificados, recortes salariales y condiciones laborales deplorables llegaban constantemente a sus oídos, a pesar de los esfuerzos de su padre por mantenerla aislada de la desagradable realidad del mundo empresarial. «¿Tienes su número de teléfono?», preguntó Francisca, levantándose y dirigiéndose directamente a su vestidor. «Sí, señorita», respondió Carmen, sorprendida por la reacción. «Pero su padre, mi padre, no tiene por qué enterarse». La interrumpió Francisca mientras seleccionaba un traje formal de su amplio guardarropa. «Llámala y dile que la espero en el café de la esquina en 1 hora. Y Carmen, gracias por decírmelo». La mujer asintió y salió de la habitación con una pequeña chispa de esperanza en los ojos. Francisca terminó de vestirse, pensando en lo que estaba a punto de hacer. Hoy no acudiría a la reunión mensual de la junta directiva a la que su padre la había convocado como su futura sucesora. En su lugar, iniciaría un camino que cambiaría su vida y la de muchos otros para siempre. Mientras se aplicaba un discreto maquillaje frente al espejo, recordó las palabras que su madre le había dicho antes de fallecer, cuando Francisca tenía apenas 15 años. El verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino
en lo que es capaz de dar. 10 años después, esas palabras cobraban un significado más profundo que nunca. Con determinación, Francisca tomó su bolso, guardó su identificación y tarjetas de crédito y salió de su habitación. Al bajar las escaleras de mármol, escuchó la voz autoritaria de su padre hablando por teléfono en el comedor. No me importa si tiene 3 hijos que mantener. Si no puede cumplir con los horarios establecidos, no me sirve. Sustitúyalo inmediatamente. Ordenaba con frialdad glacial. Francisca se detuvo en seco, sintiendo una mezcla de tristeza y vergüenza. ¿Cómo podía ser tan despiadado el hombre que la había criado? ¿En qué momento el exitoso empresario que admiraba de niña se había convertido en este ser insensible y cruel? Con el corazón acelerado, continuó su camino hacia la puerta principal, decidida a no dejarse ver. Pero la suerte no estaba de su lado. ¡Francisca! La voz de su padre resonó en el amplio vestíbulo. ¿A dónde crees que vas? La reunión empieza en 30 minutos. Ella se volvió lentamente, enfrentando la mirada inquisitiva de Guillermo Montero, un hombre imponente de 60 años, impecablemente vestido con un traje hecho a medida y con esa expresión de superioridad que reservaba para todos, incluida su propia hija. Tengo un asunto personal que atender, papá. No podré asistir a la reunión, respondió con una calma que no sentía. El rostro de su padre se endureció. Un asunto personal. No hay nada más importante que tu formación como futura directora de Montero Enterprises. Cancela lo que sea que tengas y ven conmigo. No era una sugerencia, era una orden. Durante toda su vida Francisca había obedecido esas órdenes sin cuestionarlas, convencida de que su padre siempre sabía lo que era mejor para ella. Pero esta vez sería diferente. Lo siento, pero no puedo, afirmó con firmeza. Es algo que no puede esperar. ¿Qué puede ser más importante que tu futuro, por el amor de Dios? Te exclamó Guillermo visiblemente irritado. Francisca lo miró directamente a los ojos, algo que pocas veces se atrevía a hacer. El futuro de alguien más, respondió simplemente, y sin esperar réplica, dio media vuelta y salió por la puerta. El aire fresco de la mañana la recibió como una bendición. Mientras caminaba por la exclusiva calle arbolada donde se encontraba la mansión familiar, sentía una extraña mezcla de miedo y libertad. Por primera vez en su vida, había desafiado abiertamente a su padre, y aunque sabía que habría consecuencias, también sentía que finalmente estaba haciendo lo correcto. 20 minutos después, entró en el pequeño café donde había citado a María. La encontró sentada en una mesa apartada, visiblemente nerviosa y con los ojos enrojecidos por el llanto. A su lado, un niño pequeño dibujaba tranquilamente en un cuaderno. «¿María?», preguntó Francisca acercándose a la mesa. La mujer levantó la mirada, sorprendida. «Señorita Montero, no esperaba verla personalmente. Por favor, llámame Francisca», respondió ella sentándose frente a la mujer. «Y tú debes ser Lucas, ¿verdad?», añadió dirigiéndose al niño con una sonrisa. El pequeño asintió tímidamente sin dejar de dibujar. «Carmen me contó lo que pasó», comenzó Francisca. «Quiero que sepas que lo que hizo mi padre fue injusto y voy a arreglarlo». María la miró con incredulidad, pero su padre dejó muy claro que «Mi padre no es la última palabra en esto», la interrumpió Francisca con determinación. «Tengo algunos ahorros personales. No es mucho, pero podría ayudarte mientras encuentras otro trabajo». «No puedo aceptar su dinero, señorita», respondió María con dignidad. «Solo necesito un empleo. Tengo que mantener a mi hijo y pagar el tratamiento de su asma». Francisca observó al pequeño Lucas, que ahora la miraba con curiosidad. Sus grandes ojos marrones reflejaban una inocencia que contrastaba con las preocupaciones adultas que ya había tenido que enfrentar en su corta vida.
Entiendo, asintió Francisca, admirando la dignidad de la mujer. ¿Qué experiencia laboral tienes, además de la cocina? Estudié 2 años de contabilidad antes de quedar embarazada, respondió María. Pero nadie quiere contratar a una madre soltera sin título y con un niño enfermo que requiere atención frecuente. Francisca sintió como una idea comenzaba a formarse en su mente. María, creo que puedo ofrecerte algo mejor que dinero. Tengo una propuesta para ti, pero antes necesito hacerte algunas preguntas más. Durante la siguiente hora, Francisca escuchó la historia de María. Cómo había quedado embarazada a los 19 años. Cómo el padre de Lucas los había abandonado. Sus esfuerzos por estudiar mientras trabajaba para mantener a su hijo y cómo, a pesar de todo, nunca había perdido la esperanza de darle una vida mejor al pequeño. Cada palabra que escuchaba reafirmaba la decisión que Francisca estaba tomando. No se trataba solo de ayudar a María y a Lucas. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que podría cambiar las vidas de muchas personas que, como ellos, sufrían bajo el sistema despiadado que su padre había construido. ¿Confiarías en mí para un proyecto nuevo?, preguntó finalmente Francisca. Necesito gente honesta y trabajadora, y creo que tú eres exactamente lo que estoy buscando. Los ojos de María se iluminaron con una mezcla de confusión y esperanza. ¿Un proyecto? No entiendo. Te lo explicaré todo, sonrió Francisca, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Pero primero vamos a pedir otro café. Tenemos mucho que planear. Mientras el camarero se acercaba a su mesa, Francisca miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. En algún lugar de esos rascacielos, su padre estaba dirigiendo una reunión, completamente ajeno a lo que su hija estaba a punto de iniciar. Un movimiento que desafiaría todo lo que él representaba y que, quizás, cambiaría para siempre el destino de la familia Montero. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. 2 semanas habían pasado desde aquel café con María, y la vida de Francisca se había convertido en un torbellino de actividad clandestina. Durante el día mantenía las apariencias, asistiendo a las reuniones empresariales que su padre le exigía y sonriendo en los eventos sociales donde la familia Montero era siempre el centro de atención. Pero cada noche, en un pequeño apartamento que había alquilado en secreto en un barrio de clase media, Francisca trabajaba incansablemente en lo que había bautizado como Proyecto Esperanza. María había resultado ser una aliada invaluable. Con sus conocimientos básicos de contabilidad y su red de contactos, entre otros trabajadores de las empresas Montero, estaba ayudando a Francisca a construir un mapa detallado de las injusticias laborales que ocurrían bajo el mando de su padre. El panorama que estaba descubriendo era aún peor de lo que había imaginado. «No puedo creer esto», murmuró Francisca mientras revisaba los documentos que María había conseguido. El salario real que reciben los trabajadores de la fábrica de textiles es menos de la mitad de lo que figura en los informes oficiales. María asintió con tristeza. «Y eso no es todo. Mi prima Sofía trabaja allí. Dice que las condiciones son insoportables. Jornadas de 12 horas, sin pausas adecuadas, sin equipos de seguridad». «¿Y nadie ha denunciado esto?», preguntó Francisca, horrorizada. «¿A quién, señorita? Su padre tiene a los inspectores en el bolsillo, y cualquiera que se queje es despedido inmediatamente. La mayoría son madres solteras o personas que no tienen otra opción».
Francisca se llevó las manos a la cabeza, sintiendo una mezcla de vergüenza y determinación. Durante años había vivido en una burbuja de privilegio, ajena al sufrimiento que el imperio de su padre causaba. Ahora que sus ojos estaban abiertos, no podía dar marcha atrás. Necesitamos más información, decidió, y sobre todo, necesitamos un plan concreto para ayudar a estas personas. El teléfono de Francisca vibró en la mesa. Era un mensaje de su padre. Cena familiar esta noche, 8 p.m. No faltes. Tenemos que hablar sobre tu futuro en la empresa. Sintió un escalofrío. Las charlas sobre el futuro con su padre siempre eran monólogos donde él dictaba su visión y ella debía asentir obedientemente. Pero ya no era la misma Francisca de antes. Ahora tenía un propósito. «Tengo que irme», anunció, guardando los documentos en su maletín. «Mi padre me espera para cenar». María la miró con preocupación. «Tenga cuidado, señorita Francisca. Si su padre descubre lo que estamos haciendo, no lo hará», la tranquilizó, aunque ella misma no estaba tan segura. «Y por favor, deja de llamarme señorita. Somos compañeras en esto». Al salir del apartamento, Francisca se detuvo un momento para observar el vecindario. Familias regresando del trabajo, niños jugando en el parque cercano, ancianos conversando en los bancos, una realidad tan distinta a la suya y sin embargo tan llena de la autenticidad y calidez que siempre había sentido ausentes en su mundo de lujo y apariencias. La mansión Montero resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas para resaltar su arquitectura imponente. Al entrar, Francisca fue recibida por el nuevo mayordomo, un hombre serio y distante que había reemplazado a Rodrigo, quien había servido fielmente a la familia durante más de 15 años, antes de ser despedido por lentitud debido a su avanzada edad. «Su padre la espera en el comedor principal, señorita», anunció con formalidad excesiva. Francisca asintió y se dirigió hacia allí, preparándose mentalmente para lo que le esperaba. Encontró a Guillermo Montero sentado a la cabeza de la enorme mesa de caoba, revisando documentos mientras bebía una copa de vino tinto de su bodega privada. «Llegas 5 minutos tarde», fue su saludo, sin levantar la vista de los papeles. «Lo siento, había tráfico», respondió Francisca, tomando asiento a su derecha, el lugar que había ocupado desde que su madre murió. Guillermo finalmente la miró, escrutándola con esa mirada analítica que usaba para evaluar posibles inversiones. «Te noto diferente estas últimas semanas. Distraída, ausente en las reuniones importantes. Hay algo que debas saber». El corazón de Francisca se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Solo estoy adaptándome a mis nuevas responsabilidades en la empresa, papá. Es mucho que asimilar». Murmuró él, no del todo convencido. «Pues tendrás que adaptarte más rápido. Tengo grandes planes para ti, Francisca». La cena fue servida, platos elaborados por el chef privado de la familia, maridados con vinos exclusivos. Mientras comían, Guillermo expuso sus planes. Quería que Francisca asumiera la dirección de la división inmobiliaria del grupo, un sector particularmente lucrativo que implicaba la compra de terrenos a bajo costo y su reconversión en complejos de lujo. «El proyecto del próximo mes es especialmente interesante», explicaba con entusiasmo. «Hemos adquirido unos terrenos en Xochimilco donde hay unas viviendas antiguas. Las demoleremos para construir un complejo residencial de alto nivel». «¿Viviendas?», preguntó Francisca alarmada. «¿Hay personas viviendo allí actualmente?». Guillermo hizo un gesto despectivo con la mano. «Unas cuantas familias, nada importante. Ya hemos arreglado su reubicación». «¿Reubicación? ¿A dónde?». «A las afueras de la ciudad. Les ofrecimos una compensación mínima, por supuesto, aunque legalmente no estábamos obligados. Hay que mantener las apariencias».
Francisca sintió que se le revolvía el estómago. ¿Y si no quieren irse? Esos son sus hogares, papá. Guillermo la miró con impaciencia. Por Dios, Francisca, no empieces con sentimentalismos. Son terrenos estratégicos que multiplicarán su valor por 10 cuando construyamos allí. Los negocios son así. Los negocios no tienen por qué ser así, replicó ella con más firmeza de la que pretendía. Su padre dejó los cubiertos sobre el plato y la miró fijamente. ¿Qué quieres decir con eso? Francisca sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero no podía seguir callando. Podríamos hacer las cosas de otra manera, ser justos con las personas, ofrecer compensaciones adecuadas, garantizar que tengan alternativas dignas. ¿Y sacrificar los márgenes de beneficio? No construí este imperio siendo justo, como tú dices. Lo construí siendo inteligente y tomando decisiones difíciles cuando era necesario. Decisiones difíciles, repitió Francisca con amargura. Como despedir a María por llegar 10 minutos tarde porque tenía que llevar a su hijo enfermo al médico. Guillermo entrecerró los ojos. ¿Cómo sabes eso? Lo sé porque me preocupo por las personas que trabajan para nosotros, papá. Algo que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Francisca sabía que había cruzado una línea, pero ya no podía ni quería retroceder. Veo que has heredado la sensiblería de tu madre, dijo finalmente Guillermo con desdén. Creí que lo habías superado, pero me equivoqué. La mención de su madre encendió algo en Francisca. Mamá no era sensiblera, era humana, empática, cualidades que tú confundes con debilidad porque te aterroriza la idea de conectar realmente con otros. Guillermo golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas. Suficiente. No permitiré que me hables así en mi propia casa. Soy tu padre y el presidente de la compañía que algún día heredarás, si demuestras ser digna de ella. ¿Y si no quiero heredarla? Y preguntó Francisca, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta que nunca se había atrevido a formular. ¿Qué estás diciendo? La voz de su padre era peligrosamente baja. Estoy diciendo que quizás no quiero dirigir una empresa que aplasta vidas humanas para maximizar beneficios. Quizás quiero algo diferente para mi futuro. Guillermo se levantó lentamente, su figura imponente proyectando una sombra sobre ella. Escúchame bien, Francisca. He trabajado toda mi vida para construir este legado para ti. No toleraré que lo desprecies por unos ideales infantiles. Tomarás las riendas de la división inmobiliaria como te he indicado, y con el tiempo aprenderás que en este mundo la compasión es un lujo que los líderes no pueden permitirse. Francisca también se puso de pie, enfrentándose a su padre. Te equivocas. La compasión no es un lujo, es una necesidad, y voy a demostrártelo. Con estas palabras, dio media vuelta y salió del comedor, dejando a su padre furioso y confundido. Mientras subía a su habitación, sabía que acababa de declararle la guerra al hombre más poderoso que conocía, y que las consecuencias serían severas. Pero por primera vez en su vida estaba completamente segura de que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, mientras yacía despierta en su cama, Francisca tomó una decisión. El proyecto Esperanza tendría que acelerarse. Ya no se trataba solo de ayudar a unos pocos empleados. Ahora también tenía que detener el desalojo de familias enteras de sus hogares. El tiempo corría en su contra y necesitaría toda la ayuda posible. Lo que no sabía era que alguien más en la mansión había escuchado su conversación con Guillermo. Carmen, el ama de llaves, se había detenido al otro lado de la puerta del comedor, escuchando con el corazón en un puño el enfrentamiento entre padre e hija. Y en su rostro, una sonrisa de esperanza comenzaba a dibujarse.
Quizás, después de tantos años, las cosas podrían empezar a cambiar. El amanecer encontró a Francisca ya despierta y preparada para el día que tenía por delante. Se vistió con un traje formal negro, recogió su cabello en un moño elegante y aplicó un maquillaje discreto, pero impecable. La imagen que le devolvía el espejo era la de una ejecutiva segura y profesional, exactamente lo que necesitaba proyectar hoy. Bajó a desayunar temprano, esperando evitar otro enfrentamiento con su padre, pero Guillermo ya estaba en la mesa, leyendo el periódico financiero, como cada mañana. «Buenos días», saludó ella con formalidad. Él apenas levantó la vista del periódico. «Te espero en mi oficina a las 10. El abogado nos mostrará los contratos de la operación de Xochimilco». Francisca asintió sin comprometerse y tomó una taza de café. No tenía intención de asistir a esa reunión, pero su padre no necesitaba saberlo. En cuanto terminó su desayuno, se dirigió directamente al garaje, donde el chofer ya esperaba para llevarla a las oficinas centrales de Montero Enterprises. Sin embargo, en cuanto el vehículo salió de la propiedad, Francisca le dio al conductor una dirección diferente. «Pero señorita, su padre me indicó que la llevara directamente a la oficina», protestó el hombre nervioso. «Entiendo, Javier, y no te preocupes. Si mi padre pregunta, puedes decirle que te lo ordené, no tendrás problemas». El hombre asintió, no del todo convencido, y cambió de dirección. 20 minutos después, el lujoso vehículo se detenía frente a un conjunto modesto de apartamentos en un barrio de clase trabajadora. Allí, María ya esperaba con varios documentos en la mano. «¿Sigue en pie?», preguntó María al entrar al coche. «Más que nunca», confirmó Francisca. «¿Tienes las direcciones?». María asintió y le entregó una lista. «Son 10 familias. En total, la mayoría no tiene idea de que sus casas han sido vendidas. Solo recibieron notificaciones de desalojo con una oferta ridícula de compensación». Francisca revisó los documentos con el ceño fruncido. «Esto es peor de lo que pensaba. Según estos papeles, la empresa ni siquiera es propietaria legal de todos los terrenos. Han utilizado tácticas de intimidación para que algunas familias firmen papeles sin comprender lo que están cediendo». «¿Puede hacer algo al respecto, señor Francisca?», preguntó María, corrigiéndose. Francisca la miró con determinación. «Vamos a hacer mucho más que algo. Vamos a detener esto». El coche se dirigió al barrio de Xochimilco, una zona tradicionalmente habitada por familias de clase trabajadora que, debido a su ubicación estratégica, se había convertido en objetivo de especuladores inmobiliarios. Al llegar, Francisca pudo ver por qué su padre estaba tan interesado. El área tenía un encanto único, con canales de agua y una arquitectura tradicional que contrastaba bellamente con la vista de la ciudad moderna a lo lejos. La primera casa que visitaron pertenecía a la familia Ramírez, un matrimonio de ancianos que había vivido allí durante más de 40 años. Don Pedro, un hombre de unos 70 años con manos callosas por décadas de trabajo duro, los recibió con desconfianza inicial que se transformó en sorpresa al reconocer a Francisca. «¿Usted es la hija de Montero?», preguntó con incredulidad. «¿A qué debemos el honor? ¿Viene a presionarnos personalmente para que nos vayamos?». Francisca negó con la cabeza. «Al contrario, don Pedro, vengo a ayudarles a quedarse si eso es lo que desean». La sorpresa en el rostro del anciano era evidente. Invitó a Francisca y María a entrar a su modesta pero impecable sala de estar, donde su esposa, doña Elena, les ofreció café recién hecho. «Nos han dado 2 semanas para irnos», explicó don Pedro, mostrándole la notificación oficial.
Nos ofrecen una cantidad que no alcanzaría ni para un apartamento diminuto en las afueras. Esta casa la construimos nosotros mismos, piedra a piedra. Aquí nacieron nuestros hijos, aquí enterramos a nuestros padres en el jardín, siguiendo las tradiciones. No es solo una casa, es nuestra vida. Francisca escuchaba con el corazón encogido, sintiendo cada palabra como una puñalada de culpa, por lo que su apellido estaba causando. ¿Qué podemos hacer?, preguntó doña Elena con lágrimas en los ojos. Somos viejos, nadie escucha a los viejos. Yo los escucho, afirmó Francisca con firmeza. Y tengo una idea. Podrían reunir a los demás vecinos afectados. Necesito hablar con todos. 2 horas después, el pequeño salón comunitario del barrio estaba lleno. 10 familias, unas 30 personas en total, miraban a Francisca con una mezcla de curiosidad, desconfianza y tímida esperanza. Ella se presentó sin rodeos, explicando quién era y reconociendo abiertamente el daño que la empresa de su padre estaba causando. No puedo cambiar lo que ha pasado hasta ahora, les dijo, pero puedo ayudarles a luchar por sus derechos. He revisado los documentos y hay irregularidades legales que podemos usar a nuestro favor. Un hombre joven, Raúl, se levantó con expresión escéptica. ¿Por qué habríamos de confiar en usted? Lleva el apellido del hombre que quiere dejarnos en la calle. Tiene razón en desconfiar, admitió Francisca. No puedo pedirles que confíen en mí solo por mis palabras, pero les ofrezco algo concreto. Contrataré abogados independientes para representarlos, pagaré los gastos legales y utilizaré mi acceso a información interna de la empresa para construir su defensa. No tienen nada que perder intentándolo. Poco a poco, el recelo inicial fue dando paso a un cauto optimismo. Con cada pregunta que respondía, con cada explicación detallada que ofrecía, Francisca se ganaba un poco más de su confianza. Al final de la reunión, todas las familias habían acordado unirse al plan de resistencia legal que ella proponía. Mi padre vendrá con todo su poder contra ustedes, les advirtió antes de despedirse. Pero juntos somos más fuertes. Esta lucha no será fácil, pero es justa, y la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. Mientras regresaba al coche, su teléfono no dejaba de sonar. 10 llamadas perdidas de su padre, 5 de la asistente de su padre y varios mensajes cada vez más amenazantes. Finalmente, decidió responder. ¿Dónde demonios estás?, rugió Guillermo al otro lado de la línea. Te estamos esperando desde hace 1 hora. Lo siento, papá, pero no voy a asistir a esa reunión, respondió Francisca con calma. He tomado una decisión sobre el proyecto de Xochimilco y no es la que esperabas. ¿De qué diablos estás hablando? La voz de Guillermo temblaba de ira. Estoy hablando de hacer lo correcto. No voy a participar en el desalojo de familias que tienen todo el derecho legal y moral de permanecer en sus hogares. Un silencio helado precedió a la respuesta de su padre. No sé qué te está pasando, Francisca, pero esto es inaceptable. Vuelve inmediatamente a la oficina o atente a las consecuencias. ¿Qué consecuencias, papá? ¿Me desheredarás? ¿Me echarás de casa? Haz lo que creas necesario, pero mi decisión está tomada. Sin esperar respuesta, colgó el teléfono y lo apagó. Sabía que la guerra acababa de comenzar oficialmente y que su padre utilizaría todo su poder para detenerla, pero también sabía que tenía algo que él no, la verdad de su lado. ¿Está bien, señorita Francisca?, preguntó Javier, el chofer, mirándola por el retrovisor con preocupación. Ella asintió, recuperando la compostura. Sí, Javier, y gracias por tu discreción hoy. Significa mucho para mí. El hombre la miró con una expresión indescifrable antes de hablar. Mi hermano trabajó 20 años en la fábrica de su padre. Fue despedido sin indemnización cuando cumplió 55.
porque era demasiado caro mantener empleados mayores. Nunca encontró otro trabajo. Francisca sintió como si le hubieran dado una bofetada. Lo siento mucho, Javier, no lo sabía. No es su culpa, señorita, pero lo que está haciendo hoy es importante, más de lo que imagina. Esas palabras resonaron en la mente de Francisca mientras el coche avanzaba hacia su siguiente destino. El bufete de abogados de Rafael Herrera, un viejo amigo de la universidad y la única persona con suficiente integridad y valentía para enfrentarse legalmente a Guillermo Montero. Rafael la recibió en su modesto despacho con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Hacía años que no se veían, desde que él había rechazado una lucrativa oferta para unirse al departamento legal de Montero Enterprises, prefiriendo establecer su propia práctica dedicada a casos de justicia social. Francisca Montero sonrió, indicándole que tomara asiento. ¿A qué debo el honor de tu visita? No creo que tu padre apruebe que estés aquí. Mi padre no aprueba nada de lo que estoy haciendo últimamente, respondió ella con una sonrisa cansada. Y esa es precisamente la razón por la que necesito tu ayuda, Rafael. Durante la siguiente hora, Francisca le explicó la situación de Xochimilco, las irregularidades que había detectado y su plan para detener el desalojo. Rafael escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. Lo que me pides es prácticamente declararle la guerra legal a tu padre, dijo finalmente. ¿Eres consciente de lo que eso significa? Utilizará todos sus recursos para aplastarnos. Lo sé, asintió Francisca. Por eso he venido a ti. Necesito a alguien que no se deje intimidar, que conozca la ley y que tenga el coraje de luchar por lo que es justo, sin importar las consecuencias. Rafael se reclinó en su silla, considerando la propuesta. ¿Y qué hay de ti, Francisca? ¿Has pensado en las consecuencias personales? Tu padre no es conocido por su capacidad de perdonar. He vivido toda mi vida bajo su sombra, siguiendo sus reglas, ignorando la realidad de lo que su éxito le costaba a otros. Ya no puedo seguir así, respondió con sinceridad. Si el precio de hacer lo correcto es perder mi herencia o incluso a mi padre, estoy dispuesta a pagarlo. Rafael la observó en silencio por unos segundos y luego una sonrisa decidida apareció en su rostro. De acuerdo, acepto el caso, pero con una condición. ¿Cuál? Que entiendas que una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Estaremos exponiendo prácticas que podrían tener consecuencias legales serias para tu padre y para la empresa. ¿Estás preparada para eso? Francisca sintió el peso de esa pregunta. ¿Estaba realmente lista para destruir todo lo que su familia había construido? ¿Para posiblemente ver a su padre enfrentar cargos legales? La respuesta llegó más clara de lo que esperaba. Sí, afirmó con convicción. Lo que quiero no es destruir la empresa, sino transformarla. Demostrar que es posible tener éxito siendo ético y justo. Y si mi padre no puede aceptar eso, entonces tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Rafael asintió, satisfecho con la respuesta. Entonces, manos a la obra. Presentaremos un recurso de amparo para detener inmediatamente los desalojos mientras investigamos las irregularidades. Necesitaré toda la documentación interna que puedas conseguir. La tendrás, prometió Francisca. Pero hay algo más, que quiero hacer, algo más grande que solo este caso. Te escucho. Quiero crear una fundación, un fondo de apoyo para todos los empleados y ex empleados de Montero Enterprises que han sido víctimas de injusticias. Quiero ofrecer asistencia legal, médica, educativa, dar una segunda oportunidad a quienes mi padre ha descartado. Rafael la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Eso requerirá recursos considerables, Francisca. ¿De dónde piensas obtener el dinero? Ella sonrió con determinación.
Tengo mis ahorros personales para empezar y algunas acciones de la empresa que mi madre me dejó en fideicomiso y que mi padre no puede tocar. No es mucho comparado con su fortuna, pero es suficiente para comenzar. Y cuando todo esto salga a la luz, estoy segura de que encontraremos más apoyo. Tu madre estaría orgullosa, dijo Rafael suavemente. Siempre fue la conciencia moral de tu padre, hasta que él decidió que ya no necesitaba una. Francisca sintió cómo las lágrimas amenazaban con aparecer al recordar a su madre, pero las contuvo. Este no era momento para debilidades. Tenía una batalla que librar. Al salir del despacho de Rafael, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era su padre, sino Carmen, el ama de llaves. «Señorita Francisca», susurró la mujer con urgencia, «tiene que volver inmediatamente. Su padre está furioso. Ha ordenado cambiar las cerraduras de la casa y ha instruido a seguridad que no la dejen entrar si se presenta». «¿Qué? ¿Tan rápido ha llegado a ese extremo?» «No es todo. Ha reunido a todo el personal y nos ha amenazado con despedirnos si la ayudamos de alguna manera. Dice que usted ha perdido el juicio y que está intentando sabotear la empresa por alguna crisis emocional». Francisca cerró los ojos, respirando profundamente para mantener la calma. «Gracias por avisarme, Carmen. No te preocupes. No intentaré entrar. No quiero causarles problemas. ¿Dónde se quedará? Necesita ropa, sus cosas. Tengo lo esencial. Conmigo y un lugar donde quedarme», la tranquilizó Francisca, aunque la realidad era que no había planeado que las cosas escalaran tan rápidamente. Después de colgar, miró a María, que la esperaba en el coche con expresión preocupada. «Mi padre me ha echado de casa», explicó con una calma que no sentía. «Parece que me he quedado sin hogar antes de lo que esperaba». María la miró con comprensión. «Puede quedarse en mi apartamento. No es gran cosa, pero hay espacio suficiente para las dos y Lucas». Francisca sintió una oleada de gratitud ante este gesto de la mujer a quien apenas conocía hacía unas semanas. «Gracias, María. Solo será por unos días, hasta que encuentre un lugar propio». Mientras el coche se dirigía hacia el modesto apartamento de María en un barrio obrero, Francisca miraba por la ventana la ciudad que siempre había sido su hogar, pero que ahora veía con ojos completamente nuevos. El contraste entre los rascacielos relucientes del distrito financiero y los barrios humildes por los que ahora pasaban era dolorosamente evidente. «¿Por qué hace esto?», preguntó María de repente, rompiendo el silencio. «Podría tener una vida fácil, heredar una fortuna, vivir sin preocupaciones. ¿Por qué arriesgarlo todo por gente como nosotros?». Francisca reflexionó sobre la pregunta, buscando la respuesta más honesta. «Porque nunca he sido realmente feliz en esa vida fácil. Siempre sentí que faltaba algo, un propósito, una conexión real con otros seres humanos. Y ahora que he encontrado esa conexión, no puedo darle la espalda. No podría mirarme al espejo». María asintió, comprendiendo. «Mi abuela solía decir que la riqueza verdadera no está en lo que tienes, sino en lo que das». «Tu abuela era una mujer sabia», sonrió Francisca. El apartamento de María era pequeño, pero acogedor, decorado con sencillez, pero con toques personales que lo hacían sentir como un verdadero hogar. Lucas, el hijo de María, recibió a Francisca con la curiosidad natural de un niño, bombardeándola con preguntas sobre su vida y por qué iba a quedarse con ellos. «¿Eres como una princesa que se escapa del castillo?», preguntó con sus grandes ojos marrones llenos de emoción. Francisca rió, sorprendida por la perspicacia del pequeño. «Algo. Así, Lucas. A veces las princesas descubren que no quieren vivir en castillos, sino en lugares donde puedan ser útiles y hacer el bien». «¿Y te persigue un dragón malo?»,
continuó el niño con su fantasía. La sonrisa de Francisca se tornó agridulce. No exactamente un dragón, pero sí alguien muy poderoso que no está contento con mis decisiones. No te preocupes, la tranquilizó Lucas con la seriedad que solo un niño puede tener. Mi mamá y yo te protegeremos. Esa noche, mientras se acomodaba en el pequeño sofá que María había preparado como cama improvisada, Francisca reflexionó sobre el giro radical que había dado su vida en tan solo unas semanas. De heredera de un imperio empresarial a fugitiva en un apartamento humilde, luchando contra su propio padre. Pero a pesar de la incertidumbre y el miedo, sentía una extraña paz interior, como si finalmente estuviera en el camino correcto. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Rafael. Recurso presentado. El juez lo verá mañana a primera hora. Prepárate para la reacción de tu padre. Esto es solo el comienzo. Francisca apagó el teléfono y cerró los ojos, preparándose mentalmente para la batalla que apenas comenzaba. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, Guillermo Montero convocaba a sus abogados y ejecutivos de confianza para una reunión de emergencia con un único punto en la agenda: cómo neutralizar la amenaza que representaba su propia hija. No puedo creer que tenga que explicarles esto, gruñía Guillermo, paseándose por la sala de juntas de la mansión. Mi hija ha perdido el juicio. Ha contratado a Rafael Herrera, ese abogaducho socialista, para bloquear nuestro proyecto de 1900. Xochimilco. Herrera, por todos los cielos, el mismo que lleva años intentando demandarnos por supuestas violaciones laborales. Jorge Méndez, el director legal de Montero Enterprises, mantenía una expresión neutra mientras escuchaba. Había servido a Guillermo durante más de 20 años y sabía cuándo era mejor no contradecirlo. ¿Qué sabemos exactamente sobre lo que planean?, preguntó con cautela. Han presentado un recurso de amparo para detener los desalojos, alegando irregularidades en la adquisición de los terrenos, respondió Guillermo, furioso. Irregularidades. Todo se hizo siguiendo los procedimientos habituales. Jorge intercambió una mirada significativa con Sandra López, la directora financiera. Ambos sabían perfectamente que los procedimientos habituales de la empresa a menudo bordeaban la legalidad, cuando no la cruzaban directamente. Tenemos que neutralizar esto inmediatamente, continuó Guillermo. Quiero que utilicen todos los recursos a nuestra disposición: jueces, políticos, medios de comunicación, lo que sea necesario. Mi hija no va a destruir lo que he construido durante décadas por un ataque de conciencia social. ¿No sería mejor intentar hablar con ella?, sugirió Sandra. Quizás podríamos llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Guillermo la fulminó con la mirada. No hay nada que negociar. Francisca ha elegido su bando y no es el nuestro. A partir de ahora es una enemiga de esta empresa y la trataremos como tal. El silencio que siguió a esta declaración fue denso, cargado de incomodidad. Finalmente, Jorge se aclaró la garganta. Hay algo más que deberías saber, Guillermo. Hemos recibido informes de que Francisca no solo está atacando el proyecto de Xochimilco. Aparentemente está recopilando información sobre prácticas laborales en todas nuestras divisiones. Ha estado hablando con exempleados, recolectando testimonios. La expresión de Guillermo se endureció aún más. Me están diciendo que mi propia hija está preparando un caso de fraude laboral contra nosotros. No lo sabemos con certeza, respondió Jorge, pero las señales apuntan en esa dirección. Encuéntrenla, ordenó Guillermo con voz helada. Quiero saber dónde está, con quién habla, qué planea, y luego quiero que la detengan. Utilicen lo que sea necesario. Congelar sus cuentas, vigilancia, presión legal. Nadie, ni siquiera mi hija, va a poner en peligro esta empresa.
Mientras sus subordinados asentían, Guillermo miró por la ventana hacia la ciudad que consideraba su dominio personal. En sus ojos no había tristeza por la ruptura con su hija, solo determinación fría y calculadora. Para él, Francisca ya no era familia. Era simplemente un obstáculo que eliminar. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya tenido que elegir entre lealtad familiar y lo que consideraba correcto? Me encantaría saber tu experiencia en los comentarios. A la mañana siguiente, Francisca despertó con el sonido de actividad en la cocina. Se incorporó en el sofá, desorientada por un momento, hasta que recordó dónde estaba. El aroma de Munsinterseed, café recién hecho y tortillas calientes la trajo hacia la pequeña cocina, donde encontró a María preparando el desayuno, mientras Lucas, ya vestido para la escuela, coloreaba entusiasmado en la mesa. «Buenos días», saludó tímidamente, sintiéndose como una intrusa en la rutina familiar. «Buenos días, princesa», exclamó Lucas con una sonrisa radiante, usando el apodo que había decidido darle la noche anterior. «Buenos días», respondió María con calidez. «Espero que hayas podido descansar. El sofá no es lo más cómodo del mundo». «Dormí perfectamente, gracias», mintió Francisca, ocultando que había pasado gran parte de la noche dando vueltas, preocupada por lo que vendría. Se sentó con ellos a desayunar, disfrutando de la sencillez y autenticidad del momento. No había sirvientes trayendo platos elaborados, ni protocolos estrictos, solo una madre y su hijo compartiendo una comida honesta. Por primera vez en mucho tiempo, Francisca se sentía parte de algo genuino. «Debo irme ya», anunció María después de desayunar. «Mi turno en la cafetería comienza en media hora». «Lucas, cariño, la señora Jiménez te llevará a la escuela con sus nietos, como siempre. ¿Puedo ir con ustedes?», preguntó Francisca, no queriendo quedarse sola con sus pensamientos. «Podría ser útil en la cafetería, y después me reuniré con Rafael para la audiencia del recurso». María pareció sorprendida. «¿Quieres venir a trabajar en una cafetería? No es precisamente a lo que estás acostumbrada». «Es exactamente lo que necesito ahora», sonrió Francisca. «Además, no puedo quedarme aquí todo el día esperando. Me volvería loca». Y así, una hora después, Francisca Montero, heredera del Imperio Montero, se encontraba limpiando mesas y sirviendo café en una modesta cafetería de barrio. A pesar de su falta de experiencia, se adaptó rápidamente, disfrutando del ritmo constante del trabajo y las conversaciones con los clientes, habituales, que la miraban con curiosidad, pero sin reconocerla. «Tienes talento natural para esto», comentó María durante una pausa. «Nadie diría que es tu primer día». «Me gusta», admitió Francisca con sorpresa. «Es satisfactorio ver resultados inmediatos de tu trabajo, hacer algo útil con tus propias manos». A media mañana su teléfono vibró. Era Rafael. «Cambio de planes. El juez ha adelantado la audiencia. Necesito que vengas al juzgado inmediatamente. Tu padre ha enviado a todo su equipo legal». Francisca sintió que el estómago se le encogía. «Tengo que irme», le dijo a María. «La audiencia se ha adelantado». «Ve», la animó su amiga. «Nosotros estaremos bien aquí». Francisca tomó un taxi hacia el juzgado, cambiando apresuradamente su uniforme de camarera por la ropa formal que llevaba en su bolso. Mientras avanzaban entre el tráfico, intentaba prepararse mentalmente para el enfrentamiento que le esperaba. No solo estaría desafiando legalmente a su padre, sino que lo haría públicamente, frente a jueces y abogados. No había vuelta atrás. Al llegar al imponente edificio del juzgado, vio a Rafael esperándola en los escalones de la entrada. Su expresión era grave. «Tu padre ha venido personalmente», le informó mientras entraban. «Ha traído a 5 abogados de la empresa y han presentado una contrademanda». «¿Contrademanda por qué motivo?».
Alegan que estás actuando contra los intereses de la empresa de la que eres accionista, violando tus deberes fiduciarios. Han solicitado una orden judicial para que ceses toda actividad que pueda perjudicar a Montero Enterprises. Francisca sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Están intentando silenciarme legalmente. Exactamente, asintió Rafael, y han congelado tus cuentas bancarias como medida cautelar. La noticia la golpeó como un puñetazo físico. Pueden hacer eso. Con los jueces adecuados en su bolsillo, pueden hacer casi cualquier cosa, respondió Rafael con amargura. Pero no nos rendiremos tan fácilmente. Tenemos nuestros propios argumentos sólidos. Al entrar en la sala de audiencias, Francisca vio inmediatamente a su padre sentado en la primera fila, rodeado de sus abogados. Guillermo la miró fijamente, sin un atisbo de emoción en su rostro. No era la mirada de un padre a su hija, sino la de un depredador calculando cómo eliminar a su presa. La audiencia comenzó con los argumentos iniciales de ambas partes. El representante legal de Montero Enterprises presentó a Francisca como una joven emocionalmente inestable que, movida por un idealismo ingenuo, intentaba sabotear los legítimos negocios de la empresa familiar. Describieron el proyecto de Xochimilco como una iniciativa de revitalización urbana que beneficiaría a toda la comunidad, creando empleos y modernizando una zona obsoleta. Cuando fue el turno de Rafael, presentó pruebas documentales de las irregularidades en la adquisición de los terrenos, contratos firmados bajo coerción, ofertas de compensación muy por debajo del valor real, e incluso documentos que sugerían falsificación de firmas en algunos casos. ¿Y quién proporciona estos documentos?, preguntó el juez, un hombre mayor con expresión impasible. Mi clienta, la señorita Montero, quien como directiva de la empresa tuvo acceso a esta información, respondió Rafael. Información confidencial de la empresa que ha sido sustraída ilegalmente, interrumpió el abogado de Guillermo, lo que constituye otro delito que añadir a nuestra contrademanda. El juez levantó la mano para imponer silencio. Señorita Montero, ¿desea hacer alguna declaración personal en este caso? Francisca se levantó, sintiendo todas las miradas sobre ella, incluida la de su padre, fría y desafiante. Señoría, estoy aquí porque creo en la justicia. Los documentos que hemos presentado demuestran que Montero Enterprises ha estado utilizando tácticas de intimidación y engaño para despojar a familias trabajadoras de sus hogares. Familias que han vivido en esas casas durante generaciones, que han construido una comunidad y que ahora se enfrentan a la calle porque mi padre considera que sus terrenos son estratégicos para sus beneficios empresariales. Hizo una pausa, mirando directamente a su padre antes de continuar. Sí, soy accionista de Montero Enterprises. Sí, iba a ser la futura directora, pero por encima de mis obligaciones con la empresa, tengo un deber moral con la verdad y la justicia. He visto desde dentro cómo opera este sistema, cómo se deshumaniza a las personas, reduciéndolas a obstáculos que eliminar en nombre del progreso y los beneficios. No puedo y no voy a ser cómplice de eso. Un silencio tenso cayó sobre la sala cuando terminó de hablar. Su padre la miraba ahora con una mezcla de ira y algo más. Sorpresa, respeto reluctante. Era difícil saberlo. El juez consideró ambos argumentos durante lo que pareció una eternidad, revisando documentos y tomando notas. Finalmente, habló. Este caso presenta complejidades que requieren una investigación más profunda. Por un lado, tenemos acusaciones serias sobre prácticas irregulares en la adquisición de terrenos. Por otro, una disputa interna empresarial que parece tener componentes personales y familiares.
Hizo una pausa, mirando alternadamente a Francisca y a Guillermo. Como medida cautelar, ordeno la suspensión temporal de todos los desalojos en 1900, la zona de Xochimilco, hasta que se realice una investigación exhaustiva sobre la legalidad de las adquisiciones. Sin embargo, también ordeno a la señorita Montero que se abstenga de divulgar cualquier información confidencial adicional de la empresa hasta que se resuelva este caso. Las cuentas bancarias de la señorita Montero permanecerán congeladas, parcialmente, permitiéndole acceso limitado a fondos para gastos básicos y legales. No era una victoria completa, pero tampoco una derrota. Los desalojos estaban suspendidos, lo que significaba que las familias podían permanecer en sus hogares por ahora. Pero el contraataque legal de su padre había logrado restringir sus movimientos y recursos. Al salir de la sala, Francisca se encontró cara a cara con Guillermo en el pasillo. Durante unos segundos, padre e hija se miraron en silencio, cada uno evaluando al otro como si fueran completos desconocidos. ¿Realmente vas a seguir con esto?, preguntó finalmente Guillermo. No era una amenaza, sino una pregunta genuina, casi con curiosidad. «Hasta el final», respondió Francisca con firmeza. «Vas a perderlo todo, tu herencia, tu posición, tu apellido. ¿Vale la pena?» La pregunta es, ¿vale la pena para ti, papá? ¿Vale la pena sacrificar a tu única hija por unos metros cuadrados de terreno y unos puntos más de beneficio? Por un instante, algo pareció flaquear en la expresión de Guillermo, un destello fugaz de duda o quizás de dolor, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Siempre fuiste igual que tu madre», dijo por fin, «idealista hasta la médula. Ella también creía que podía cambiar el mundo, que podía cambiarme a mí. Al final, solo consiguió romperle el corazón. Mamá nunca se rindió contigo», respondió Francisca, sintiendo un nudo en la garganta. «Y yo tampoco lo haré. Todavía hay tiempo para hacer lo correcto, papá». Guillermo negó con la cabeza, como si la idea le pareciera absurda. «Eres más ingenua de lo que pensabas si crees que esto es una cuestión de hacer lo correcto. El mundo no funciona así, Francisca. El poder no cede voluntariamente, y yo no voy a ser el primero en hacerlo». Sin más palabras, se dio la vuelta y se marchó, seguido de su séquito de abogados. Francisca lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Acababa de ver claramente el camino que tenía por delante, y no sería fácil, ni rápido. «Esto no ha hecho más que empezar», comentó Rafael acercándose a ella. «¿Estás lista para lo que viene?». Francisca asintió enderezando los hombros. «Más que nunca, y ahora tengo una fundación que crear». A pesar del acceso limitado a sus fondos, Francisca tenía suficiente para dar los primeros pasos del proyecto Esperanza. Con la ayuda de Rafael, constituyeron legalmente la Fundación Aurora, nombrada en honor a su madre, con la misión de proporcionar apoyo legal, médico y educativo a trabajadores y extrabajadores de Montero Enterprises que hubieran sufrido injusticias. María se convirtió en la primera empleada oficial, dejando su trabajo en la cafetería para coordinar las operaciones diarias. Su pequeño apartamento se transformó en la sede provisional de la fundación, con el sofá donde dormía Francisca, convirtiéndose en un improvisado escritorio durante el día. A medida que corría la voz, comenzaron a llegar más casos. Una mujer despedida por quedar embarazada, un hombre lesionado en la fábrica y abandonado sin compensación, familias enteras que habían perdido su sustento cuando el padre o la madre habían sido despedidos tras décadas de servicio. Cada historia reforzaba la convicción de Francisca. Lo que había comenzado como un acto de rebeldía contra su padre se estaba convirtiendo en una misión de vida, en un propósito que llenaba un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Una tarde, mientras revisaba casos con María, recibieron una visita inesperada.
Carmen, el ama de llaves de la mansión Montero, apareció en la puerta del apartamento, visiblemente nerviosa. «Carmen, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien?», preguntó Francisca, preocupada por las posibles represalias de su padre contra la mujer. «Estoy bien, señorita, pero he venido a avisarle. Su padre ha contratado investigadores privados para seguirla, para averiguar todo sobre lo que está haciendo. Y no es todo, ha empezado a hacer llamadas, a presionar a personas que podrían estar ayudándola. Proveedores, posibles donantes, incluso ha amenazado a algunas familias de Xochimilco para que retiren sus testimonios». Francisca sintió que la sangre le hervía de indignación. ¿Está presionando a las familias? ¿Cómo? Ofertas de dinero a cambio de silencio, amenazas veladas de que nunca encontrarán trabajo en la ciudad si testifican contra él. «Lo habitual», respondió Carmen con amargura. «He trabajado para su padre durante 20 años, señorita. Conozco sus métodos». «¿Por qué me ayudas, Carmen? Estás arriesgando tu trabajo». La mujer mayor sonrió tristemente. «Porque su madre me hizo prometerle, antes de morir, que cuidaría de usted, no solo de su bienestar físico, sino de su alma, y porque creo en lo que está haciendo». Francisca abrazó a la mujer conmovida por su lealtad. «Gracias, Carmen, pero ahora debes irte antes de que alguien te vea aquí». Después de que Carmen se marchara, Francisca llamó inmediatamente a Rafael para informarle de la situación. Necesitaban proteger a las familias de Xochimilco y fortalecer su caso antes de que la presión de su padre destrozara todo lo que habían construido. «Tenemos que acelerar las cosas», decidió. «No podemos esperar a que mi padre intimide a todos nuestros testigos. Necesitamos hacer pública esta situación, llevarla a los medios». «Es arriesgado», advirtió Rafael. «Tu padre tiene influencia en muchos medios de comunicación». «Pero no en todos», continuó Francisca con determinación. «Hay periodistas independientes, blogs, redes sociales. No necesitamos a los grandes medios para que nuestra historia se escuche». Francisca tenía razón. En la era digital, las historias verdaderas encontraban su camino hacia el público, incluso cuando los medios tradicionales las ignoraban. Rafael asintió, reconociendo la sabiduría en la estrategia de su cliente. «Tengo un contacto», dijo, después de pensar un momento. «Elena Vázquez, periodista de investigación, ha estado siguiendo casos de corrupción empresarial durante años. No se deja intimidar fácilmente». «Perfecto», asintió Francisca. «Concerta una reunión lo antes posible». 2 días después, Francisca se reunía con Elena en un discreto café del centro. La periodista, una mujer de unos 40 años con mirada penetrante y actitud desafiante, escuchaba atentamente mientras Francisca le exponía el caso, mostrándole pruebas documentales y testimonios. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», preguntó Elena finalmente. «Estás declarando la guerra pública a uno de los hombres más poderosos de México, y además es tu padre». «Lo sé», respondió Francisca sin vacilar, «pero esto va más allá de un conflicto familiar. Se trata de justicia para cientos de personas que han sido tratadas como desechables por la empresa de mi padre». Elena la estudió en silencio por unos segundos. «¿Por qué debería creerte? ¿Cómo sé que esto no es solo una venganza personal o una estrategia para conseguir más poder dentro de la empresa?» Era una pregunta válida, una que Francisca había esperado. «No te pido que confíes en mí, sino en las pruebas. Habla con las familias de Xochimilco, con los extrabajadores, con cualquiera que haya tenido contacto con Montero Enterprises. Investiga por tu cuenta. Si después de eso sigues teniendo dudas sobre mis motivos, lo entenderé». La sinceridad en su respuesta pareció convencer a Elena, quien finalmente asintió. «De acuerdo,
Investigaré, pero te advierto que seré implacable, incluso contigo. Si hay algo que estás ocultando, lo descubriré. No esperaría menos, sonrió Francisca extendiendo su mano. Es lo que haría una verdadera periodista. Mientras la investigación de Elena avanzaba, la Fundación Aurora seguía creciendo. Con los recursos limitados que Francisca podía extraer de sus cuentas parcialmente congeladas, habían conseguido alquilar una pequeña oficina y contratar a 2 abogados adicionales para manejar los casos que no dejaban de llegar. Una mañana, mientras revisaba solicitudes de ayuda, María entró apresuradamente a su despacho. «Francisca, tienes que ver esto». Le entregó un tablet con la página web de uno de los periódicos más influyentes del país. Un artículo ocupaba el titular principal: Guillermo Montero anuncia programa de responsabilidad social empresarial, becas universitarias y atención médica para empleados. «¿Qué es esto?», murmuró Francisca, leyendo incrédula. El artículo detallaba cómo su padre anunciaba un ambicioso programa de beneficios para empleados, incluyendo muchas de las medidas que la propia Francisca había planteado en su fundación. «Es una estrategia», dijo Rafael, que acababa de entrar y había visto el titular. «Ha descubierto lo que estamos haciendo y está intentando adelantarse, mejorar su imagen pública antes de que lo expongamos». Francisca dejó el tablet sobre la mesa, sintiendo emociones contradictorias. Por un lado, estaba indignada por la hipocresía de su padre, utilizando su idea como una herramienta de relaciones públicas. Por otro, si realmente implementaba esos beneficios, muchas personas saldrían ganando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó María, confundida por la situación. Francisca se levantó, dirigiéndose a la ventana para mirar la ciudad que se extendía ante ella. Después de unos segundos de reflexión, se volvió hacia sus colaboradores con una sonrisa decidida. «Lo que siempre planeamos hacer, seguir adelante. Si mi padre realmente implementa estas medidas, perfecto. Habremos conseguido una victoria para los trabajadores, pero sabemos que es solo una maniobra de imagen, no un cambio real en sus valores o métodos. Nuestro trabajo es asegurarnos de que cumpla lo que promete y continuar exponiendo las injusticias que aún persisten». Rafael y María asintieron, admirando la claridad de pensamiento de Francisca, su capacidad para mantener la vista en el objetivo principal, el bienestar de las personas, no la victoria personal sobre su padre. Esa misma tarde recibieron una llamada de Elena. «El artículo sale mañana», anunció la periodista. «Es extenso, detallado y devastador para la imagen de Montero Enterprises. He corroborado cada testimonio, cada documento. Tu padre no podrá desmentirlo sin quedar como un mentiroso». «¿Has recibido presiones?», preguntó Francisca, preocupada por la seguridad de la periodista. «Intentaron sobornarme», respondió Elena con un bufido. «Y cuando eso no funcionó, recibí algunas amenazas veladas, nada que no haya enfrentado antes. Pero deberías prepararte, Francisca. La reacción de tu padre será brutal». «Estoy lista», afirmó, aunque en su interior sentía el peso de lo que estaba por venir. El artículo de Elena Vázquez se publicó la mañana siguiente en un medio digital independiente, pero pronto fue recogido por otros medios nacionales e internacionales. Con el título «El imperio de la desigualdad, las 2 caras de Montero Enterprises», el reportaje exponía detalladamente las prácticas laborales abusivas, los desalojos forzosos, la evasión fiscal y otros comportamientos éticamente cuestionables de la empresa, sustentados con testimonios, documentos internos y análisis de expertos. Pero lo que captó realmente la atención del público fue la historia de Francisca, la heredera que había renunciado a su fortuna para defender a los trabajadores maltratados por su propio padre.
Era un relato que tocaba fibras profundas en 1900, la sociedad mexicana, un país donde la desigualdad y la lucha de clases eran heridas abiertas. La reacción fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo a Francisca y críticas a Guillermo Montero. Las acciones de la empresa cayeron en la bolsa y varios socios comerciales internacionales anunciaron que revisarían sus contratos con Montero Enterprises a la luz de las acusaciones. Como había predicho Elena, la respuesta de Guillermo no se hizo esperar. En una rueda de prensa convocada apresuradamente, calificó el artículo de difamatorio y a su hija de emocionalmente inestable. Anunció acciones legales contra el medio que había publicado la historia y se presentó como víctima de una conspiración orquestada por competidores y elementos antiempresariales. Pero su discurso, que años antes habría sido aceptado sin cuestionamientos por una sociedad acostumbrada a agachar la cabeza ante el poder, ahora encontraba resistencia. Por cada declaración de Guillermo surgían 10 testimonios que la contradecían. Por cada amenaza legal aparecían más pruebas de sus prácticas cuestionables. La presión aumentó cuando varios políticos, sintiendo el cambio en la opinión pública, comenzaron a distanciarse de Guillermo. El Ministerio de Trabajo anunció una investigación sobre las condiciones laborales en las empresas Montero y la Fiscalía Anticorrupción mostró interés en los contratos gubernamentales que la empresa había obtenido en los últimos años. Una semana después de la publicación del artículo, mientras Francisca se preparaba para una entrevista televisiva, recibió una llamada inesperada. Era Jorge Méndez, el director legal de Montero Enterprises. Francisca, su voz sonaba tensa, cansada. «Tu padre quiere verte, en privado, sin abogados ni prensa». Ella se quedó momentáneamente sin palabras. «¿Por qué debería aceptar?» «Porque está dispuesto a negociar», respondió Jorge con un suspiro. «Y porque, aunque no lo creas, sigue siendo tu padre». Después de consultar con Rafael, quien le aconsejó extrema precaución, Francisca acordó encontrarse con Guillermo en un lugar neutral, un restaurante privado en un hotel de la ciudad, donde ambos estarían a la vista de otros, pero podrían hablar con discreción. Cuando llegó, encontró a su padre ya sentado a la mesa, con aspecto más cansado y envejecido de lo que recordaba. El hombre que siempre había parecido invencible mostraba ahora signos evidentes de estrés. Francisca la saludó con un gesto tenso, indicándole que tomara asiento. «Papá», respondió ella, manteniendo su compostura. Un silencio incómodo se instaló entre ellos mientras el camarero servía agua y se retiraba discretamente. Finalmente, Guillermo habló. «Has causado un daño considerable a la empresa», comenzó, sin rodeos. «Las acciones han caído un 15%. Hemos perdido contratos importantes y hay investigaciones en marcha que podrían resultar problemáticas». «No he hecho nada más que exponer la verdad», respondió Francisca con calma. «Si la verdad daña a la empresa, quizás el problema está en cómo ha sido dirigida, no en que se haya hecho pública». Guillermo apretó los labios, conteniendo una respuesta airada. Era evidente que estaba haciendo un esfuerzo por mantener el control. «He venido a ofrecerte un trato», dijo finalmente. «Estoy dispuesto a implementar cambios reales en la empresa, no solo el programa de beneficios que ya anuncié, sino reformas estructurales en nuestras políticas laborales y ambientales. A cambio, quiero que ceses tus ataques públicos y que vuelvas a la empresa como directora del nuevo Departamento de Responsabilidad Social Corporativa». Francisca lo miró con asombro. Era más de lo que había esperado. Y sin embargo, sentía que había una trampa escondida. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando te lo pedí en privado?» Guillermo dejó escapar una risa amarga. «¿Quieres honestidad?
porque has demostrado que puedes hacerme daño. Has jugado bien tus cartas y ahora estoy intentando mitigar pérdidas. Es así de simple. Francisca apreció al menos su franqueza. ¿Y qué hay de Xochimilco, de las familias que ibas a desalojar? El proyecto está suspendido indefinidamente, respondió su padre. Encontraremos otra ubicación para el complejo residencial. Era una victoria significativa, pero Francisca seguía desconfiando. ¿Qué garantías tengo de que cumplirás tu palabra una vez que deje de presionarte públicamente? Firmaremos un acuerdo legal vinculante. Tú y tus abogados podéis redactar los términos, ofreció Guillermo, demostrando hasta qué punto estaba dispuesto a ceder. Además, tendrás poder real dentro de la empresa para supervisar estos cambios. Francisca consideró la oferta. Si su padre cumplía, podrían lograrse mejoras significativas para miles de trabajadores. Y desde dentro de la empresa, con recursos y autoridad, podría hacer mucho más que desde su pequeña fundación. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente, y consultarlo con las personas que han confiado en mí. Guillermo asintió, aparentemente satisfecho con que al menos considerara la propuesta. Tienes 3 días. Después de eso la oferta expira y volveremos a la guerra abierta. Mientras se despedían, Francisca notó algo en los ojos de su padre que nunca había visto antes. Una mezcla de respeto y quizás un atisbo de orgullo. Como si, a pesar de haberse convertido en su adversaria, hubiera demostrado ser digna de su apellido al enfrentarlo con tanta determinación. Esa noche, Francisca reunió a su equipo más cercano, Rafael, María y algunos otros colaboradores de la fundación que se habían convertido en parte fundamental del movimiento. Les explicó detalladamente la oferta de su padre y pidió sus opiniones. Las reacciones fueron mixtas. Algunos desconfiaban completamente de Guillermo, convencidos de que solo buscaba neutralizar a su hija para luego incumplir sus promesas. Otros veían una oportunidad sin precedentes para lograr cambios significativos desde una posición de poder. ¿Tú qué piensas?, le preguntó finalmente Rafael. Francisca se tomó un momento antes de responder. Creo que mi padre es muchas cosas, pero no es estúpido. Ha visto que el mundo está cambiando, que ya no puede operar con las mismas reglas de antes. Esta puede ser una oportunidad para transformar Montero Enterprises desde dentro, para convertirla en un ejemplo de empresa socialmente responsable sin sacrificar su éxito económico. ¿Y confías en que tu padre te dará el poder real que promete?, cuestionó María, quien había sido testigo directo de la frialdad de Guillermo. No confío ciegamente, admitió Francisca. Por eso necesitamos un acuerdo legal blindado, con mecanismos de supervisión externa y consecuencias claras si se incumplen los compromisos. Y por eso la Fundación Aurora seguirá existiendo como un vigilante independiente. La discusión se prolongó hasta la madrugada, analizando cada aspecto, cada posible escenario. Finalmente llegaron a un consenso. Aceptarían la oferta de Guillermo, pero con condiciones adicionales que garantizaran la seriedad de su compromiso. Durante los 2 días siguientes, Rafael y un equipo de abogados trabajaron incansablemente en la redacción del acuerdo. Era un documento exhaustivo que no solo cubría los compromisos inmediatos de Montero Enterprises, sino también cambios estructurales a largo plazo, representación de los trabajadores en el Consejo de Administración, transparencia en las políticas salariales, programas de capacitación y desarrollo, prácticas ambientales sostenibles y un fondo de compensación para exemployados que habían sido tratados injustamente. Cuando llegó el día de la respuesta, Francisca se presentó en la mansión familiar por primera vez desde su expulsión. Carmen la recibió con una sonrisa discreta, conduciéndola al despacho de su padre como si nunca se hubiera ido.
Guillermo la esperaba revisando documentos, una escena tan familiar que por un momento Francisca sintió que nada había cambiado. Pero todo había cambiado, y lo sabían. «He leído vuestro acuerdo», dijo Guillermo sin preámbulos, señalando el documento sobre su escritorio. «Es ambicioso, quizás demasiado». «Es justo», corrigió Francisca, «y necesario si realmente quieres transformar la empresa». Guillermo la estudió con esa mirada evaluadora que reservaba para las negociaciones importantes. «Hay cláusulas que necesitan ajustes. El fondo de compensación es excesivamente generoso y la representación de trabajadores en el Consejo alteraría el balance de poder de forma problemática». «Podemos negociar los detalles», concedió Francisca, «pero no los principios fundamentales. O hay un cambio real o no hay trato». Para su sorpresa, su padre sonrió. No era la sonrisa fría y calculadora que conocía, sino algo más genuino, casi nostálgico. «¿Sabes? Tu madre estaría orgullosa», dijo inesperadamente. «Ella siempre quiso que la empresa tuviera un propósito más allá del beneficio. Yo solía decirle que era una soñadora, que el mundo de los negocios no funcionaba así». «Y ella nunca se rindió», recordó Francisca, conmovida por la mención de su madre. «Nunca», asintió Guillermo, con una expresión que sugería que esa obstinación era tanto una fuente de frustración como de admiración para él. «Y parece que tú has heredado su determinación junto con mi terquedad. Una combinación formidable, debo admitir». Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando los jardines de la mansión. «He construido este imperio durante 40 años, Francisca. Lo he hecho a mi manera, siguiendo reglas que quizás ya no tienen cabida en el mundo actual, pero sigue siendo mi legado y no quiero verlo destruido». «No quiero destruirlo, papá», respondió ella, acercándose a su lado. «Quiero mejorarlo, asegurarme de que cuando lo herede algún día pueda sentirme orgullosa de lo que representa». Guillermo la miró, y por primera vez en mucho tiempo, Francisca vio a su padre, no al despiadado empresario. «Muy bien», dijo, finalmente. «Hagamos esto, transformemos Montero Enterprises juntos». Extendió su mano y Francisca la tomó, sellando un acuerdo que cambiaría no solo el futuro de la empresa, sino el de miles de personas que dependían de ella. Los meses siguientes fueron intensos y desafiantes. La implementación del acuerdo encontró resistencias dentro de la empresa, especialmente entre ejecutivos de alto nivel que habían prosperado bajo el viejo sistema. Pero con el apoyo sorprendentemente firme de Guillermo, Francisca logró superar cada obstáculo. El primer gran cambio fue la regularización de todos los contratos laborales, asegurando condiciones dignas y salarios justos para cada empleado. Siguió la creación de la Clínica Médica para Trabajadores y sus familias, un proyecto que Francisca supervisó personalmente y que se convirtió en un modelo para otras empresas. El programa de becas universitarias para hijos de empleados fue especialmente significativo para ella. Cuando vio a Lucas, el hijo de María, recibiendo su certificado como uno de los primeros beneficiarios, supo que todo el esfuerzo y sacrificio habían valido la pena. Las familias de Xochimilco no solo conservaron sus hogares, sino que la empresa financió mejoras en la infraestructura del barrio. Calles pavimentadas, un centro comunitario y un programa de microcréditos para emprendedores locales. Lo que iba a ser un complejo residencial exclusivo se convirtió en un ejemplo de desarrollo comunitario sostenible. La Fundación Aurora siguió operando independientemente, ahora con fondos suficientes para ampliar su alcance a otras empresas y comunidades. María la dirigía con la misma dedicación y empatía que había mostrado desde el primer día, convirtiéndose en una líder respetada por derecho propio.
Pero quizás el cambio más significativo y sorprendente fue el que se produjo en Guillermo. Aunque seguía siendo un negociador duro y un estratega implacable, algo había cambiado en su forma de ver el mundo. Las conversaciones con su hija, inicialmente tensas y formales, se fueron transformando gradualmente en discusiones genuinas sobre el futuro de la empresa y su impacto en la sociedad. Un año después del acuerdo, Montero Enterprises fue reconocida como Empresa del Año por su transformación hacia un modelo de negocio socialmente responsable. En la ceremonia de entrega del premio, Guillermo sorprendió a todos al ceder su turno de palabra a Francisca. «Este reconocimiento no me pertenece a mí», dijo ella ante la audiencia de empresarios, políticos y medios de comunicación. «Pertenece a cada trabajador que mantuvo la esperanza cuando parecía imposible, a cada familia que luchó por su dignidad y a todos aquellos que creyeron que las empresas pueden ser fuerzas de cambio positivo en la sociedad». Hizo una pausa, mirando a su padre, que la observaba desde la primera fila con una expresión indescifrable. «Y también pertenece a mi padre, Guillermo Montero», continuó, sorprendiendo a muchos, «porque a pesar de nuestras diferencias, tuvo la valentía de escuchar, de cambiar, de reconocer que el verdadero legado no se mide en cifras, sino en vidas mejoradas y comunidades fortalecidas. Esa, creo yo, es la verdadera definición de éxito empresarial». Esa noche, después de la ceremonia, padre e hija caminaban por los jardines de la mansión, contemplando las estrellas en un silencio cómodo que habría sido impensable un año atrás. «¿Sabes qué me dijo tu madre poco antes de morir?», preguntó Guillermo repentinamente. Francisca negó con la cabeza intrigada. «Me dijo, no te preocupes por mí, Guillermo. Preocúpate por nuestra hija. Ella te salvará algún día, aunque ninguno de los dos lo sepa ahora». Hizo una pausa, con la voz ligeramente quebrada. «No entendí lo que quería decir entonces. Ahora sí». Francisca sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Tomó la mano de su padre, un gesto simple pero cargado de reconciliación y esperanza. «Creo que nos hemos salvado mutuamente», dijo suavemente. Guillermo asintió, apretando su mano. «Y juntos, quizás, estamos salvando algo mucho más grande que nosotros mismos». Mientras regresaban hacia la casa, Francisca reflexionó sobre el extraordinario viaje que había emprendido. Lo que había comenzado como un acto de rebeldía se había transformado en una misión que había tocado miles de vidas, incluyendo la suya propia. Había descubierto su propósito, su voz, y en el proceso había recuperado a su padre y honrado el legado de su madre. No había sido fácil. Había momentos de duda, de miedo, de tentación de rendirse ante las presiones. Pero cada vez que visitaba la clínica médica y veía a familias recibiendo la atención que merecían, cada vez que una madre soltera como María podía proporcionar educación universitaria a su hijo, cada vez que un trabajador mayor era tratado con dignidad en lugar de ser descartado, sabía que había tomado la decisión correcta. El cambio real, comprendió Francisca, rara vez viene de grandes gestos dramáticos. Viene de pequeños actos de coraje repetidos día tras día, de la voluntad de enfrentar injusticias aunque parezcan insuperables, de la convicción de que cada vida tiene valor y dignidad. Y mientras observaba las luces de Ciudad de México extendiéndose ante ella, sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de marcar la diferencia, de desafiar a su padre para salvar no solo a su familia empresarial, sino también su familia de sangre. Porque a veces el verdadero heroísmo está en tener el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando eso significa enfrentar a quienes más amamos. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo,
Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.